Don José Ortega y Gasset, uno de los más grandes pensadores que produjo el siglo XX en el mundo entero, y uno de los más brillantes periodistas que España produjo jamás, le contestó a una persona que le preguntaba por su vida, y le dijo: ¿vida la mía? Señora, yo no vivo, yo asisto a la vida de los demás. La tarea del periodista en parte se contrae a ese fenómeno, asistir a la vida de los demás, pero no solamente para contarle qué ha sido, sino sobre todo para proyectarla al futuro, para advertir los obstáculos que tiene al frente, pero también sus posibilidades, y para tratar de prever cuáles serán las circunstancias externas en las cuales esas vidas, las de todos, se van a desarrollar en los próximos meses, en los próximos años, cuáles son las grandes tendencias de la historia. Y por eso, en la hora de la verdad, fieles a nuestro compromiso con la vida y a nuestro compromiso con la historia, que es la vida colectiva, tenemos que poner de presente los grandes problemas nacionales. Así duelan, así en alguna medida no sean lo que todos quisiéramos que fueran, caminos de rosas hacia un futuro promisorio, sino caminos de espinas hacia un futuro incierto. ¿A qué viene todo este prólogo? Viene a que los colombianos en los últimos días han perdido una parte muy importante de sus ahorros como efecto de la caída en el valor de los TES, es decir, de los títulos en los que está comprendida la deuda pública. Cuando alguien compra un TES, que lo puede comprar directamente o lo puede comprar a través de los intermediarios financieros, de las fiduciarias, de los fondos de pensiones, de las comisionistas de bolsa, lo hace pensando en su rendimiento, claro, lo hace pensando en su seguridad y lo hace pensando en lo que se llama la bursatilidad. Es decir, en la certeza de que en cualquier momento esa inversión la puede traducir en recursos líquidos. Nadie compra un papel que no tiene negociación posible o que la tiene contra una pérdida muy alta. Pues bien, el TES durante años tuvo plena bursatilidad, se sabía cuál era su rendimiento, las condiciones del mercado eran muy claras, no había problemas. ¿Tuvo que prever el gobierno nacional lo que iba a ocurrir con sus títulos? Claro que sí. Si hubiéramos tenido ministros de Hacienda que lo fueran de veras y un presidente realmente preocupado por el futuro, se hubiera advertido lo que hoy está pasando y lo que difícilmente tendrá regreso. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que la situación en los Estados Unidos iba a cambiar, porque no indefinidamente se iba a mantener un plan de apoyo, como lo llama Bernanke, que en últimas es un plan de emisión y emisión y emisión de dinero a la calle. Con ese dinero la gente alguna cosa tenía que hacer, y entre esas cosas que tenía que hacer, una de las alternativas obvias era llevar ese dinero a los mercados para convertirlo en títulos representativos de capitales de empresas, es decir, en bolsa de valores, o para convertirlo en títulos fijos, de renta fija, que son títulos representativos de deuda pública generalmente, puede serlo privada también, hay muchos bonos que emiten empresas privadas, o para invertirlo en otro tipo de emprendimientos, o también para invertirlo en títulos representativos de valores no bursátiles, como por ejemplo en petróleo, o en cobre, o en café, o en otros bienes que se transan en las bolsas de valores. Eso tenía que acabar, eso tenía una finalidad, el mundo entero lo sabía. Al único que lo cogió de sorpresa absolutamente fue el gobierno colombiano, como anda en otros temas tan distintos. Mientras le pulsan los latidos del corazón al presidente Santos a ver si quiere o no quiere reelección, mientras se va a coquetear con el Partido Liberal y a ver si abandona definitivamente el partido de la U y deja a sus miembros por ahí tirados a la vera del camino, no hay tiempo para ver el futuro. Pues el futuro, señores, ha llegado, y ese futuro que llegó indica que los títulos de renta pública han perdido dramáticamente su valor. En primer lugar, porque lo perdieron en los Estados Unidos. En los Estados Unidos teníamos muy recientemente, en los mercados internacionales representados en los Estados Unidos, teníamos
unos rendimientos para los bonos globales de Colombia que valían aproximadamente el 2.7, el 2.8%, más o menos por ahí estábamos en una situación que ya se parecía a la situación de Francia, lejísimos de lo que nos parecía una catastrófica situación de países europeos como Italia o como España. Vivíamos el mejor de los mundos. Las circunstancias cambiaron y cambiaron dramáticamente. En este momento en que les hablo a ustedes, los bonos globales de Colombia tienen un rendimiento de 4,57%, más o menos igual a los rendimientos de los bonos brasileros y superiores a los rendimientos de Italia y de España, quien lo creyera. Los de Italia andan por el 4,35% y los de España por el 4,49%. ¿Eso qué significa? Significa que el que tenía su dinero en bonos de Colombia ha perdido valor, porque el rendimiento está siempre en razón inversa con el valor. Más alto rendimiento de un título, más bajo valor del título. ¿Cuándo se recupera ese valor? Cuando las cosas vuelvan al estado anterior. Es decir, cuando los rendimientos de la deuda colombiana vuelvan al 2.7%. ¿Es eso previsible? ¿Es eso posible en términos más o menos próximos? La respuesta es obvia, no. Como tampoco entonces va a hacer que regresen los TES en Colombia, que son títulos de deuda pública del gobierno colombiano, que regresen a sus rendimientos antiguos y que regresen a su alto valor. Los TES perdieron valor tal vez para no recobrarlos en el inmediato futuro. ¿Eso qué significa? Que todo el que tenía TES ha perdido gran parte del valor de los TES. Ahí están los bancos. Los bancos son la primera prueba y el primer agente perdedor en toda esta campaña. Los bancos están registrando pérdidas enormes en sus balances porque uno de sus activos importantes, los TES que tenían almacenados, han perdido valor. Y las pérdidas se cuentan por billones de pesos. Hay alguien que dice que las pérdidas de los bancos por este concepto, van a ser de entre 11 y 13 billones de pesos. Es decir, una suma gigantesca. Pero también los colombianos que han tenido su plata y que la tienen en los fondos de pensiones. Los de los fondos de pensiones dicen, no, eso no es problema porque los rendimientos han sido muy grandes y estas pérdidas son pérdidas relativas, pérdidas pequeñas, ni tan relativas ni tan pequeñas. Son pérdidas muy significativas y a la gente hay que decirle la verdad. Si usted tiene inversión en fondos de pensiones, mire simplemente su extracto. Lo mismo que si tiene su dinero en títulos fiduciarios, mire qué le está diciendo la fiduciaria, porque las fiduciarias son también grandes inversionistas en TES. Señores, el mundo cambió. El mundo no podía seguir en juerga financiera que era en lo que estaba, con intereses de cero, con rendimientos de los bonos de los países emergentes de 2.5 y de 2.7. Las cosas cambiaron y cambiaron dramáticamente y uno tiene que decir la verdad. Y esta verdad dolorosa para muchos colombianos es que sus inversiones en TES, directamente o a través de fondos de pensiones o a través de fiduciarias o a través de cualquier otro vehículo en el que hayan comprado partes de estos bonos, han reducido su valor. Y lo han reducido en términos muy apreciables, muy significativos. Los colombianos se empobrecieron súbitamente y nadie se los ha querido contar. En primer lugar, el que ha sido la fuente de ese empobrecimiento, que es el Estado colombiano, que ahora tendrá que salir al mercado colombiano y a los mercados del mundo a colocar deuda, pero mucho más cara de lo que la colocaba antes. Esos tiempos felices, por felices se fueron. Nos toca otra realidad y la realidad hay que enfrentarla como es. Nosotros los periodistas que no vivimos sino que asistimos a la vida de los demás, tenemos la obligación de decirlo. Esto no es para crear alarma ni para sembrar pánico en el corazón de los gentes, es para ser realistas y para que la gente sepa que si sus inversiones en los fondos de pensiones están disminuidas, probablemente no se recuperen en el mediano plazo. Esa es su nueva realidad. Sus inversiones perdieron precio.
Los bancos han perdido y han perdido una parte muy importante de las ganancias que estaban registrando y el gobierno tendrá que salir a endeudarse más cara. Una realidad difícil, sin duda, lo es, pero esa es la realidad y la realidad no se soborna con titulares de periódicos. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 14 minutos.